Si cogen su programa y lo abren por la página 16, hoy vamos a explicar el epígrafe 4 del tema 25, que se titula La determinación del poder adquisitivo del dinero. Y comentaremos también el epígrafe 6, inflación, deflación, inflacionismo, deflacionismo. Con esto dejamos prácticamente terminado el programa, porque mañana veremos el epígrafe 9 y haremos algunos comentarios sobre los epígrafes intermedios. Como siempre, y antes de empezar, si hay alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Paso mi escáner de preguntas, ¿sí? Igual es un poco larga, te explico. Bueno, la dicotomía que explicaste el otro día sobre dinero sintético y dinero natural es increíble, me encanta, nunca la había oído antes. Mi cuestión es que, extrapolando otras cosas, en informática, por ejemplo, pienso en Internet. Internet al principio empezó como algo estatista en el 74, y cuando se habla de Internet se habla de sus creadores y demás, etc. Pero lo que pasa con Internet es que fue creciendo a medida que se fue liberalizando en los 80 y luego con servidores adicionales de otros sitios, con iniciativas, empresarios, que sea ahora streaming, que sea ahora foros, que sea ahora chat. Entonces, yo quería saber cómo de importante es para ti realmente que el dinero sea algo natural y no sea algo sintético, teniendo en cuenta que al principio, cuando aparece algo nuevo, no sabes realmente si va a ir a través de esa evolución o si no va a sufrir esa evolución. Bueno, lo que es importante de que sea natural u orgánico, como diría Menger, es el proceso. Es un poco irrelevante el punto original. Si me dice usted que a lo mejor las conchas de los moluscos que procedían de unas playas del Pacífico y que terminaban en mitad de América, en el pecho de los jefes de los indios Sioux, y se utilizaban como moneda, pues a lo mejor en un primer momento fue una imposición artificial de un Sioux. No lo sé. Lo importante es el proceso. Pensemos en términos orgánicos del proceso evolutivo. Pero bien, la pregunta está bien planteada. ¿Hay alguna otra pregunta? Hoy traigo goldbacks, hoy traigo billetes de 100 trillones de dólares de Zimbabue, y hoy traigo mi oferta monetaria. Huele a billete nuevo de 100 traído del Banco de España. Vamos a poner una ventanilla del Banco de España, y siempre se dice que es para la explicación correspondiente en clase a los alumnos del profesor Huerta de Soto. Como verán ustedes, las vamos a utilizar de aquí a una hora. Y además, como siempre, mi moneda de oro, que ya se aproxima a los $2000 la onza, Venga, muy bien. Pero antes de empezar, queridos y distinguidos alumnos, tenemos que dar la oportunidad. Sí, hay otra pregunta, vale. Profesor, comúnmente se suele decir que los escolásticos españoles... Por favor, silencio, sí. Se suele decir que los escolásticos españoles descubrieron la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa. Sí. Y mi pregunta, No es exactamente, pero bueno, sí. si eso es una aseveración, digamos, correcta, o si habría que distinguir entre la teoría cuantitativa matemática y la teoría cuantitativa verbal y asignarles a los escolásticos la verdad. Bien, primero, no fueron los escolásticos, fue Nicolás Copérnico, monetae cudendae ratio. Lo que pasa es que él hace una explicación somera, y luego los escolásticos, como lo tienen muy cerca, porque tienen la experiencia de la afluencia masiva de metales preciosos, lo desarrollan todavía más. Sobre todo Diego de Covarrubias, etcétera. Y el doctor Navarro, Martín de Azpilcueta, que es el que más lo explicita. Ellos se refieren al fondo de verdad que tiene la teoría cuantitativa del dinero, que grosso modo un incremento de la masa monetaria hace disminuir el poder adquisitivo de la unidad monetaria, lo cual se visualiza en forma de un incremento de los precios en términos nominales. No tiene nada que ver, porque ellos no formalizaron, no utilizaron ninguna fórmula matemática, ni cayeron en el error del mecanicismo grave de los monetaristas, que ha sido demoledor para la ciencia económica. Y aquí debemos de traer todas las críticas que el otro día efectuamos al respecto. Sobre todo, la crítica más sutil que llevo a cabo es sobre el concepto de velocidad del dinero,
que el dinero no anda ni corre, es un bien fungible y solo cumple su función como stock, y que es irrelevante fijarse en que un billete con un número, si usted le pusiera una X, ver con qué velocidad cambia de manos, porque es irrelevante que salga ese billete X si simultáneamente te entra otro. Si simultáneamente te entra otro en tu bolsillo, ¿qué más te da que salga uno? Porque sigue siendo el mismo stock o volumen. Solo tenemos que fijarnos en el stock o volumen de lo que tenemos en nuestro bolsillo. Si salen a un ritmo más rápido de lo que entran, el stock cae, ¿vale? Disminuye la demanda de dinero, si sucede lo contrario, el stock sube. Cuidado que el mecanicismo de la fórmula, de la llamada ecuación de intercambio, ha destrozado la mente de pensamiento económico de generaciones de economistas, igual que ha destrozado la mente las funciones de oferta y demanda. Los economistas, por legión, piensan en su mente en términos de curvas que se mueven hacia arriba, movimientos a lo largo de una curva, curvas que se trasladan, pero qué barbaridad es esa, tal cosa no existe. Son como zombies monstruosos, robotizados, mis colegas, que se mueven y transmiten eso a los alumnos. Bien visto. Más preguntas. Bueno, como siempre vamos a pedir a ver, señoritas, no me detengan, hombre, que vengo aquí a hacerles un show. Venga, como si vengan al teatro, estoy actuando. Da la oportunidad de las personas que están invitadas a que se presenten, y hay una de ellas que está aquí, se va a levantar usted mirando para atrás y va a decir, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha hecho antes? ¿Por qué? ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué ha venido y qué hace aquí? ¡Venga, ya! Tiene 1 minuto y medio. Voz alta. Soy Javier Caballero Ruiz, vengo de Valencia y actualmente estoy trabajando en Madrid, y al enterarme de que estaban estas clases, pues decidí aprovecharlas, viniendo aquí, me puse en contacto con el profesor y de formación estudié geografía y medioambientales, y al conocer, digamos, todas las teorías de la escuela austríaca, pues lo que estaba yo acostumbrado en la universidad, pues digamos que me dio un vuelco y quise aprovechar poder ver esta clase en directo. Muy bien, pues venga, un aplauso para Caballero. Pégame algo, aunque sea agua. Limón, Sí, de lo que sea. Vale, venga. Muy bien. O sea que esto es un espía, un infiltrado. Vale. Muy bien. Bueno, queridos alumnos, determinación del poder adquisitivo del dinero. ¡Ey! Mi Goldbach. Esto pasa lo siguiente. Unos americanos han descubierto una tecnología para inyectar partículas de oro en unos polímeros. Y entonces han inyectado partículas de oro en diferentes volúmenes. El volumen más pequeño es la milésima parte de una onza de oro. Lo han inyectado en este polímero y luego también lo cierran y lo protegen con otra capa de polímero. Y es lo que llaman el Goldbach. Un Goldbach equivale, según su face value, lo dice aquí, 1 milésima de una troy ounce de gold. Dice que 1000 de estos dará derecho a obtener 1 onza de oro. En el mercado se intercambia a un precio superior. La onza está a $2000, sería $2 el Goldbach, sin embargo, tiene una cotización diaria, está a 4. Entre otras cosas, no solo porque tiene una demanda adicional monetaria para pago fraccionario, sino para compensar los costes de elaboración del Goldbach. Aquí lo único que hay que hacer es fiarse de que la empresa que lo emite de verdad está poniendo las partículas de oro, cosa que se puede comprobar hoy en día con determinadas tecnologías, que se mete en un escáner y se comprueba. Y hay Goldbachs, pues de un Goldbach, la milésima parte, está bien la idea, porque la milésima parte de una onza, $2, o 2, 3 o 4, pues vale para moneda fraccionaria, o equivalente pues incluso al euro, bien, un poquito más, pero muy poco más. Han hecho también de 5, han hecho también de 10 milésimas, son más grandes y de otros colores. Han hecho también de, creo que de 50, de 25 y 50. Yo de hecho tengo en mi casa, un momentito, ahora que lo digo, ahora, una persona que yo llevo, aquí tengo mi Goldbach de 5, estos son equivale a 5 de estos, y luego tengo otro de 10, no tengo el de 50 ni el de 100. Porque no lo había.
Ahora los hay. Vale, bien. Entonces, cada uno además le han puesto uno de Utah, referencia a los estados de la frontera, ¿no? De Nevada, Goldback, Nevada, en honor de los diferentes estados. Y este es de Wyoming. Bueno, ya hay muchas tiendas en Estados Unidos que, igual que dicen en un cartel en la entrada que aceptan pagos en bitcoins, pueden we accept payments in goldbacks. Y esto está teniendo un crecimiento pues exponencial, porque es más, la gente está más habituada a utilizar esto, son denominaciones más pequeñas que la del coin, la del bitcoin, etcétera. No es que sea dinero, o sea, sigue desmonetizado, el dinero sigue siendo el estatista que nos han expropiado, de los dólares, pero pues está en un proceso que no sabremos hasta cuándo llegará y en qué puede llegar a convertirse. Lo traigo a relucir porque sí que hay un goldback equivalente que sí que es... otra cuestión, resulta que hay un estado en Estados Unidos que es el estado de Utah, es el estado de los mormones, creado por los mormones, que son los que podían casarse con 4 o más esposas, luego ya con la Constitución americana ya lo prohibió. Pues el estado de Utah ha hecho una ley, una asamblea, y ha declarado de curso legal el goldback, junto con otros, o sea que esto es una cosa también, se lo digo para que vean ustedes, ¿no?, la situación actual. Y digo que sí que hay un equivalente a un goldback, con la misma tecnología elaborado, que es el billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Efectivamente hecho con la misma tecnología, no lo he calculado, pero debe ser equivalente a 10 o el de 20 goldbacks, como mucho, que equivale al cambio a 100 trillones de dólares. 100 trillones. Lo voy a pasar para que ustedes lo vayan pasando uno a otro y luego me lo devuelvan y vean cómo es 100 trillion. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 4 y 3, 4 por 3, 12 y 3, 15 ceros. 15 ceros tiene el billete. Lo vas pasando rápidamente para que lo vean. También voy a ir pasando el goldback rápidamente para que lo toquen y lo vean. Igual que el otro día pasábamos la moneda de oro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hecha esta introducción, vamos a comenzar la explicación en clase, allí donde lo dejamos el otro día y correspondiendo al epígrafe que les acabo de indicar, que es el epígrafe 4, la determinación del poder adquisitivo del dinero. Epígrafe que les voy a preguntar en el examen final, que acabo de confirmar que es el jueves 11 de enero, a las 3 de la tarde. Se anunciará un aula en el que tendrán que venir ustedes, ya mañana daré más instrucciones. Los alumnos del máster también, será un aula colindante, no es la misma. Bueno, la determinación del poder adquisitivo del dinero. El poder adquisitivo del dinero es el precio del dinero. Y como todo precio en el mercado se determina por la oferta y por la demanda, que no son curvas ni funciones. Lo que vamos a hacer en clase, a partir de ahora, vamos a explicar y hacer una serie de comentarios sobre la demanda de dinero. Y luego después haremos una serie de comentarios sobre la oferta de dinero y cómo se inyecta la oferta de dinero en el sistema económico, tanto de manera natural u orgánica, como actualmente en los sistemas monetarios en los que estamos inmersos de forma coactiva. Vamos a hacer unas consideraciones sobre las expectativas y la fuerza impulsora del dinero y vamos a hablar también sobre las mutaciones, tanto por el lado monetario como por el lado de las mercancías, que afectan al poder adquisitivo de la unidad monetaria. Para terminar la clase de hoy, hablando sobre la inflación y la deflación y haciendo nuestro juego de simulación del denominado helicóptero de Friedman, para lo cual me he tenido que traer mi oferta monetaria pequeñita que está aquí, ven ustedes, recién sacada del Banco de España. Luego, la lógica de la explicación es clarísima. Poder adquisitivo del dinero es el precio del dinero. El precio del dinero viene determinado por su demanda y por su oferta. Comencemos con nuestras consideraciones sobre la demanda de dinero.
ya hemos explicado las razones por las que se demanda dinero, no lo voy a repetir, para hacer frente al problema que plantea la doble coincidencia de necesidades y para hacer frente a la incertidumbre ineradicable del futuro. Pero el dinero tiene una demanda orgánica e inicial que se conoce tradicionalmente en economía como demanda industrial. Esa componente de la demanda de dinero que llamamos demanda industrial es irrelevante para todo lo que vamos a decir a partir de ahora y de hecho suele tener una importancia nimia en términos comparativos o proporcionales en relación con la demanda por antonomasia de dinero, que es como medio de intercambio. Expresado de otra manera, en la época en que el oro no se había desmonetizado, la inmensa parte de la demanda de oro era como medio de intercambio, demanda de dinero, pero existía también una demanda marginal que se solapaba en pequeñito con la demanda principal, pues para usos que se llamaban industriales, como son usos como del oro como bien de consumo o como factor de producción. Se utiliza el oro para joyería, relojes de oro, algunos compuestos o procesos industriales, aunque muy poco porque era muy caro, etc. Hombre, en relación con cuando se nos expropia violentamente y se nos quita el oro y se nos sustituye por papel moneda, la demanda industrial, esa componente marginal, prácticamente ya desaparece del todo, pero no se elimina completamente, porque siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién ha ido a comer cochinillo a Casa Cándido en Segovia? Nadie. Alguno. Pues verán que hay una pared donde están billetes, papel moneda, de los más variopintos lugares del mundo, como para indicar que haya ido a comer pues gente de todo el mundo. Pues esos billetes tienen una demanda como, en ese caso, factor de producción para hacer más atractivo el proceso de proveer de cochinillo a todo el mundo. Bien, por tanto, reconocida la existencia de una demanda industrial, la dejamos aquí aparcada porque tiene una relevancia muy pequeña. La segunda componente, la más importante, la componente reina de la demanda de dinero, es la demanda como medio de intercambio. Y a esa nos vamos a referir enseguida porque nos va a dar pie a recordar los elementos esenciales del denominado, señores, no me distraigan ni hablan en clase, si no se marchan, teorema regresivo del dinero. Y además de esta demanda como medio de intercambio, hay otra componente, menciona Mises, porque estamos siguiendo literalmente la lectura correspondiente a la acción humana, al libro de texto, en relación con este tema y este epígrafe. La tercera componente de la demanda de dinero es la que llevamos a cabo en función de las expectativas que desarrollamos los seres humanos, los agentes económicos, respecto de cómo creemos que va a evolucionar el poder adquisitivo de la unidad monetaria el día de mañana. Es el factor X o de las expectativas, que también influyen en la demanda de dinero y que dará lugar a unos comentarios, como veremos, con carácter inmediato. Pero vamos a centrarnos en la componente reina, la componente principal. La componente principal de la demanda de dinero es la demanda de dinero como medio de intercambio. Y aquí recuerdo, traigo a colación, y no voy a entretener mucho, lo que ya he explicado en una clase anterior. Y es que durante un periodo muy extenso de tiempo, prácticamente hasta ayer, en la ciencia económica, hasta mediados, segunda o la tercera década del siglo pasado, los economistas pensaron que no eran aplicables al dinero los mismos principios que al resto de los bienes económicos. Y esto les llevó a un callejón sin salida, les llevó a que tiraran la toalla y les llevó a pensar que por tanto el dinero había que estudiarlo con un enfoque diferente, de una manera agregada, que no era aplicable al dinero la ley de la utilidad marginal, en concreto, y en general la teoría subjetiva de valor. ¿Por qué? Porque ya intuían desde los escolásticos que
Sí, se demandaba dinero pues, en función de la utilidad que proporciona el dinero. Y la utilidad que proporciona el dinero más importante es como medio de intercambio. Mantenemos saldos de tesorería con la idea de solucionar el problema de doble coincidencia de necesidades y enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable del futuro, básicamente. Pero decían, ¿es aplicable al dinero? Pensaban ellos, el resto de la teoría económica. Y aquí es donde patinaron, porque decían, ¿qué es lo que determina el precio del dinero? Pues la oferta y la demanda de dinero. Vale, hasta aquí bien. Analicemos qué es lo que determina la demanda de dinero. Y aquí es donde empezaron a patinar, porque decían, los seres humanos demandan unidades monetarias no con la finalidad de comérselas, no como bien de consumo, ni como factor de producción, mayoritariamente, y haciendo abstracción de esa componente marginal, que es la demanda industrial, sino que los demandan como medio de intercambio. Pero, ¿con qué intensidad demandan unidades monetarias como medio de intercambio y cómo toman su decisión respecto de los saldos de tesorería que necesitan? Y entonces decían, obviamente, en función del poder adquisitivo que piensen que va a tener su unidad monetaria. Y aquí es donde ya patinaban, porque pensaban que habían caído en un insoluble problema de contradicción lógica, de razonamiento circular. Quiero explicar qué es lo que determina el precio de dinero, su poder adquisitivo. Viene determinado por la demanda de dinero, aparte de por la oferta. ¿Y qué es lo que determina la demanda de dinero para los agentes económicos? Su poder adquisitivo. Luego, entonces, volvemos a donde estábamos. No hemos explicado nada. Y entonces pensaban que había un razonamiento circular, indefinido, que bloqueaba la aplicación al dinero del resto de las leyes económicas que se aplicaban normalmente al resto de los bienes y servicios de consumo y factores de producción. Hasta que la genialidad de von Mises en el año 1912, en su teoría del dinero y el crédito, por eso Mises tan brillantemente lo expone en el libro de texto que seguimos, que es La acción humana, soluciona este problema y dice, no señores, es que ustedes no han tenido en cuenta el factor temporal, a saber, que el poder adquisitivo que nos sirve de guía a los seres humanos para saber con qué saldos de tesorería tenemos que salir cada mañana a la calle, es el poder adquisitivo o la idea que nos hemos hecho respecto del poder adquisitivo que tenían nuestras unidades monetarias ayer, antes de acostarnos. Y en función de eso, y bien es cierto que sometido a un juicio empresarial, puede haber habido, o pensemos, una mutación muy grande de un día para otro, etcétera, cosa que normalmente no ocurre, en función de eso sabemos qué saldo de tesorería mantener. Y por tanto, en función de eso, hoy demandamos dinero. Luego, no es el poder adquisitivo de hoy el que determinaría la demanda de dinero de hoy, lo que sí daría lugar al razonamiento circular que comentamos y que bloqueó a los economistas durante tanto tiempo, sino que es el poder adquisitivo de ayer. Es decir, fue el precio que el dinero tenía ayer el que nos guía a la hora de demandar el dinero hoy. Pero a su vez, ¿qué es lo que determinó el precio, poder adquisitivo del dinero ayer? Pues la demanda de dinero que hicimos ayer en función del conocimiento que nos formamos los humanos respecto del poder adquisitivo que el dinero tuvo antes de ayer. Y a su vez, el poder adquisitivo o precio del dinero antes de ayer fue resultado de una demanda que hicimos antes de ayer, pero en función de la idea que teníamos de qué capacidad de compra tenía la unidad monetaria hace 4 días. Y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo, pero no indefinidamente en la historia, sino justamente hasta ese momento en el que por primera vez en la historia un bien que solo tenía demanda industrial, como bien de consumo o factor de producción, empezó a ser demandado también como medio de intercambio. Luego, de alguna manera, el teorema regresivo de Mises no solo soluciona el problema mal planteado que había bloqueado el avance de la ciencia económica en el ámbito monetario, sino que simplemente es una explicación analítica retroactiva, es decir, hacia atrás en el tiempo, del mismo proceso que Menger desarrolla de forma prospectiva desde el origen, evolutiva y orgánicamente, formándose la unidad monetaria hacia el futuro. Es la misma explicación, pero de Menger, que hace Menger desde el origen, evolutivamente, cómo se va formando el dinero, pero hacia atrás en el tiempo, desde hoy hacia atrás. Ese es el teorema regresivo del dinero, que es la explicación más relevante que me tienen que ustedes poner y detallar
cuando se refieran a la demanda del dinero, si es que les cae esta pregunta en el examen final. Y hay un tercer factor de demanda de dinero, que es el factor X, el factor de las expectativas. Vamos a ver en qué consiste este factor, que también afecta a la demanda de dinero. Y lo explica Mises muy bien en la correspondiente página que ustedes han leído, de la acción humana de Mises, en este tema, en el sentido de que el ser humano, a la hora de determinar qué saldos de tesorería queremos tener, o dicho de otra manera, de una manera más prosaica y próxima a nosotros, con qué saldo de tesorería queremos salir a la calle, pues nos guiamos no solo de la capacidad de compra, que pensamos que va a tener el saldo de tesorería. Obviamente, si la capacidad de compra es irrisoria, porque miren el Goldback de Zimbabue, 100 trillones de dólares, quiere decir que el dólar de Zimbabue no vale nada, uno tiene que salir a la calle con una carretilla de papeles, mientras que si estuviera monetizado, se volviera a monetizar otra vez el oro, con la capacidad de compra que tiene esto, con salir yo a la calle de esto, vamos, es que me sobra, es que esto me sobra, ¿para qué voy a llevar 2.000 dólares en el bolsillo? Ni que fuera Rockefeller. No confundan ustedes nunca la demanda de dinero con la demanda de riqueza, cualquiera de ustedes, pero ¿qué dice el profesor? Yo quiero salir con el máximo de dinero. No, hombre, no. Aunque sea usted Rockefeller, el saldo de tesorería que va a demandar es el que necesite. Y entonces no vamos a salir con 2.000 dólares, saldré con una fracción de la onza de oro, que puede estar representada por ese Goldback que ustedes están ahora circulando y viendo, o con 10 o con lo que fuera. Pero también nos dejamos guiar no solo por el poder adquisitivo que hemos conocido en el pasado más reciente, sino también con nuestra idea respecto de lo que puede suceder el día de mañana con el poder adquisitivo. Y es que los seres humanos nos formamos expectativas, que son ideas sobre lo que creemos que va a suceder respecto de las futuras variaciones del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y entonces, en una primera aproximación, las expectativas, de alguna manera, respecto de lo que va a pasar con el poder adquisitivo de la unidad monetaria, refuerzan la variación en un sentido determinado del poder adquisitivo de esa unidad monetaria. Porque si todos pensamos, o la mayoría de nosotros, que el poder adquisitivo de nuestra unidad monetaria mañana, tenemos expectativas, va de alguna forma a disminuir, va a tener menos capacidad de compra nuestra unidad monetaria mañana, pasado mañana, etcétera, que hoy. Esto es un incentivo para que antes de que pierda nuestra unidad monetaria poder de compra, nos desprendamos de la misma adquiriendo, y al desprendiendo de la misma de manera generalizada, adquiriendo bienes y servicios, lo que hacemos es demandar menos dinero y por tanto que el precio o poder adquisitivo de la unidad monetaria caiga. Es decir, que aquí hay como una especie de expectativa autocumplida. Si pensamos que el poder adquisitivo de la unidad monetaria va a caer, las expectativas están generalizadas de que va a haber caída del poder adquisitivo de la unidad monetaria, esto en términos prosaicos la gente lo visualiza como, si pensamos que los precios van a seguir creciendo, más vale comprar hoy antes de mañana, que nos va a costar todo más caro, con lo cual los precios terminan creciendo y además adelanta el crecimiento de los precios hoy, ¿vale? Luego vemos que hay, por tanto, un proceso de reforzamiento. La expectativa es como una profecía que se dice autocumplida. Y también pasa lo contrario. Si pensamos que el poder adquisitivo de la unidad monetaria va a subir, es decir, que los precios van a bajar, pues entonces lo que hacemos es refrenar nuestras adquisiciones hoy, porque será mejor para nosotros comprar mañana y pasado, porque con las mismas unidades monetarias podremos adquirir más cosas a precios más bajos. Y si entonces refrenamos nuestras adquisiciones hoy y aumentamos nuestro saldo de tesorería hoy, pues el poder adquisitivo de la unidad monetaria termina creciendo. Luego es una profecía autocumplida. Pero ¿significa esto que viene en un sentido o en otro, las expectativas refuerzan y autocumplen lo que piensan sin límite? Pues no, señores, de ninguna manera. Eso jamás sucede.
Vamos a empezar por el lado de la expectativa de que va a subir el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Como mañana, pasado y el siguiente pensamos que los precios cada vez van a ser más bajos, resulta que no consumimos. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo no consumimos? ¿Podemos dejar de consumir un día y otro hasta que nos muramos de hambre? No, me muero de hambre y no consumo. ¿Pero por qué? Oiga, se va a morir de hambre. Porque mañana todavía va a ser más barato comprar el pan. No sea usted gilipollas, antes de morirse. Pero es que además hay otro efecto, y es el siguiente. Esa caída de precios, que además, o subida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, que además se refuerza con las expectativas de subida de la capacidad adquisitiva del dinero, de caída de precios, hace que los saldos de tesorería que tenemos cada vez sean más elevados en términos reales, en relación con lo que queremos comprar y la estructura de precios cada vez más bajos que nos rodea, con lo cual la tentación a que llegue un momento en el que, oye, es que está todo tan barato que vamos a comprar, es clarísima, y por tanto llega siempre un momento en el que se interrumpe ese proceso. Yo he puesto la parodia de que nos morimos todos cadáveres. ¿Por qué? Porque queríamos confirmar los temores de Keynes de que no hay nada peor que el atesoramiento, y por tanto estamos aquí todos muertos. No, señor, antes de morirse todos, lo que hacemos es empezar a comprar, pero entre otras cosas porque en términos reales los saldos de tesorería que tenemos se convierten en inmensos, que es como si tuviéramos muchísimo dinero con unos precios irrisorios. Conforme más se produce esto, más tentación hay para empezar a comprar, como es lógico. Y de hecho tenemos experiencias que ilustran esto a la perfección. De ninguna manera ha sucedido que con las expectativas de caída de precios la gente deje de adquirir, que es el gran temor. Yo todo esto lo desmonto en una conferencia clásica que está publicada, que se titula La paranoia antideflacionista. Me acuerdo que el primer ordenador personal que se podía adquirir, que yo compré un NCR en los años 80, costó varios millones de pesetas, y era una porquería, de que hoy, vamos, cualquiera de los ordenadores personales que tenemos tienen miles de veces de capacidad, etcétera, etcétera. Y sabemos que la tecnología va mejorando, que cada vez hay productos de más calidad, que las siguientes generaciones hacen que cada vez sean esos productos más baratos y mejores, y no por ello dejamos de comprar hoy, porque necesitamos los ordenadores. Si siguiéramos la lógica suicida de los keynesianos, nadie compraría productos que se espera que su tecnología cada vez va a ser mejor y su precio más bajo, y siempre esperaríamos mañana, pero mañana tampoco lo haríamos, porque luego habría un pasado mañana, pero tampoco porque al siguiente sería todavía mejor, y así sucesivamente. Luego, sí que las expectativas influyen, reforzando en la misma dirección la evolución del poder adquisitivo de la unidad monetaria, pero siempre con un límite, que además a su vez cada vez hace más claro el bloqueo y que sea más irrelevante el efecto tercero, que son las expectativas. Esto los economistas neoclásicos, encabezado por uno de ellos, que fue el sucesor de Alfred Marshall en Cambridge, llamado Cecil Arthur Pigou, lo llamaba el efecto, que se conoce con su nombre, el efecto Pigou, que decía que al final tiene uno tantísimo dinero que tiene un efecto riqueza tremendo. Es una manera muy torpe de explicar lo que yo explico en términos científicos, y termina, por tanto, adquiriendo bienes y servicios. Y al revés, cuando hay expectativas de que van a subir los precios, ¿qué es lo que hago? Me desprendo de dinero comprando hoy antes de que mañana los bienes sean más caros. Bien, pero al final me desprendo de tanto dinero y los precios suben tanto que resulta que mis saldos de tesorería en términos reales han quedado reducidas a una fracción infinitesimal y no puedo salir a la calle a comprar. Necesito saldos de tesorería, empezar a demandar dinero, y por tanto se bloquea, se paraliza ese proceso de huida hacia los valores reales, que puede durar solo de manera temporal. Y al final resulta que sucede todo lo contrario, que es que ni siquiera hay dinero suficiente para poder comprar una barra de pan, porque tengo que llevar 100 trillones de dólares Zimbabue, una carretilla llena de papel moneda. Para evitar la carretilla llena de papel moneda, solo se le ocurre al gobierno de Zimbabue copiar la tecnología de la inyección de partículas de oro y hacer el billete de 100 trillones de dólares Zimbabue. A ver, levante la mano quien tiene el billete de 100 trillones de dólares Zimbabue ahora. ¿Lo tiene usted? Bueno, pero no lo va pasando. Es que ya terminaron. Ah, ya terminaron, vale. Vale, no, por eso le digo, para los alumnos de grado. Vale, este es el que se hace en Estados Unidos, este no está monetizado, se sigue comprando y vendiendo en dólares. Lo que pasa es que a los goldbacks, pues les hace ilusión, todo el mundo piensa en dólares y traduce en dólares y calcula en dólares, pero les hace ilusión utilizar este,
que es el de one goldback, la milésima parte de una onza de oro, de esa que yo tiro. Y este es el de 100 trillones, también con las partículas metidas aquí, equivalente a este, un poquito más, 100 trillones de dólares Zimbabue, también metidas las partículas de oro. Que esto evita ir con una carretilla o con varias carretillas de papel moneda a comprar la barra de pan, en pocas palabras, o poco más. Vayan ustedes circulándolo, porque esto es una oportunidad única, en ninguna clase, creo que en la universidad, se ha tenido la oportunidad hasta ahora de tocar el billete de oro de Zimbabue, de 100 trillones de dólares Zimbabue, ni el Goldback, que acaba de lanzar hace el año pasado esta empresa norteamericana, y además con mucho éxito. Están emitiendo 20 millones diarios de Goldback. Debemos saber, vale. Yo personalmente prefiero seguir utilizando mi moneda y tirarla al suelo. Ay, por cierto, se ha ido rodando hasta allá. Bien, que el papelito del Goldback, que tiene ahí inyectadas esas partículas. De acuerdo, muy bien. Bueno, esto es lo que quería decir sobre la demanda de dinero, pero el precio del dinero no solo está determinado por la demanda. Vamos a hacer ahora una serie de comentarios sobre la oferta de dinero. ¿Quién vio la película titulada La leyenda de la ciudad sin nombre? Protagonizada por dos actores magníficos, uno de ellos el joven Clint Eastwood y el otro es... a ver si me lo recuerdan, a ver quién es el otro actor. A ver, hombre, los alumnos de grado sois muy jóvenes, pero que os gusta el cine y os dedicáis profesionalmente a esto. Tenéis que verla, es un musical maravilloso, y en el que canta, a ver, ¿cuál es el otro actor? Lee Marvin. Hay una canción de Lee Marvin maravillosa, dice, I was born into no sé qué, una ciudad, no sé cuántos. Bueno, es una película maravillosa que cuenta la historia. Pues es en Estados Unidos, siglo XIX, descubrimiento de yacimientos de oro en el lejano Alaska, en la Quinta Puñeta, en unos ríos, y de pronto resulta que se descubren unas arenas auríferas de enorme riqueza, como las que tenía el río Miño. Señores, tomen nota, no me distraigan, señoritas, hombre, ¿no ven que están delante de una enciclopedia andante? ¿No saben lo que vale mi minuto? Miles y miles de euros. Aprovechese usted de esto, es que no son ustedes conscientes de quién tienen delante. Y si cogen ustedes los escritos clásicos de Roma, mencionan que el río Miño en Galicia era pues una fuente de oro. Las arenas del río Miño estaban llenas de pepitas de oro, y entonces lo que se hacía, pues se cogía y con unos filtros tremendos pasaba el agua y al final se quitaba la arena y quedaban las pepitas de oro. Así está que se extrajo todo el oro después de siglos de extracción del río Miño. Lo mismo sucedió en el siglo XIX en varias ocasiones, que se descubrieron pues ríos pues llenos de pepitas de oro en sus correspondientes arenas, y cuando esto sucedía pues se producía pues una estampida de buscadores de oro. Esto es lo que cuenta la película de La leyenda de la ciudad sin nombre, de No Name, a ver cómo se dice, City, a ver cómo es en inglés. Que por favor les recomiendo que vean, pasarán un magnífico rato y lo verán muy bien. Paint your way. No tiene nada que ver. Paint your way. Bueno, pues nada. Entonces, Lee Marvin y Clint Eastwood. ¿De qué año? Del año 1969. 1969. Ninguno de ustedes había nacido, yo sí. Yo tenía 13 años. Me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, pues entonces de pronto pues van los buscadores de oro y con un esfuerzo enorme, con sus burros, etcétera, y llegan pues a los más recónditos orígenes del nacimiento de los ríos, en unas circunstancias aciagas, con un frío tremendo, unas montañas llenos de osos, riesgo de todo tipo. Y entonces, bueno, pues funciona el orden espontáneo del mercado. ¿Y qué es esto? ¿A tiro limpio no vamos a matar? No, pues venga, asignamos derechos de propiedad. Tú un trocito de 8 metros cuadrados en esta orilla, tú los siguientes, y así todo a lo largo del río. Y hay una persona que va tomando nota, y luego te puedes intercambiar. Y entonces se ponen y entonces, pues fíjate, cada día saco una bolsita de oro. Y eso es, vamos, el oro era entonces el dinero por antonomasia. Señoras del fondo, solo fijadas en mí, nada más, tomando nota de todo lo que digo yo. No me distraigan, por favor, y si no se vienen a la primera fila.
Y entonces se produce una ebullición tremenda y llegan pues centenares, miles de mineros de oro. Y uno de ellos es Clint Eastwood y Lee Marvin, que viven juntos y extraen muchísimo oro. Vamos a ver, en un entorno en el que el oro es el dinero por antonomasia, cómo se inyecta la oferta monetaria. Pues precisamente como se indica en esta película. Se descubre el oro, viene en una mina o en unas arenas auríferas enormemente ricas, y entonces van masivamente los mineros a extraerlas. Entonces, cuando se extrae el oro, ya se incorpora en el proceso social, se inyecta la oferta monetaria. Pero esto es lo más importante. La oferta monetaria nunca se inyecta por igual a todos los seres humanos, sino que entra en el sistema monetario por unos intersticios muy concretos. En el caso que estamos hablando, ¿dónde entra por primera vez? Pues en ese pueblo minero. Y es increíble ver en la película cómo es el pueblo minero. Pues inmediatamente hay ahí 1000 mineros que tienen sus necesidades, pues se ponen unas estacas, y con las estacas se hace un bar. Lo primero, un bar, está clarísimo. Pero para llevar hasta allí el whisky, pues entonces hay alguien muy listo y dice, joder, estos mineros llenos de oro, como impacta muchísimo, hay muchísima oferta monetaria, ¿qué pasa en ese lugar concreto, en la Quinta Puñeta, en los montes? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo del oro? Pues que es tan abundante que es bajísimo, es decir, que el precio en términos de oro de los bienes y servicios es altísimo, y entonces alguien listo dice, voy a coger y voy a llevar miles de botellas de whisky que compro en San Francisco y le voy a vender 100 veces su precio en el correspondiente pueblo a 200 millas, en mitad del monte, y allí llevan las botellas de whisky y se monta el bar, y todo el mundo, claro, el aburrimiento todo el día con el frío que tengo, y como vienen cargados de oro, están dispuestos a pagar lo que haga falta. Es decir, el primer impacto en el lugar concreto donde se inyecta la oferta monetaria es que el precio adquisitivo cae porque hay muchísima oferta de oro y por tanto el precio es muy alto. Y venga a beber whisky, a beber whisky. ¿Y cuál es el segundo ejemplo de la película? Pues hombre, la carne es débil, son todos varones, están allá aburridísimos, y entonces hay unas señoras, distinguidas señoras, es curioso lo machista que es el lenguaje, porque un hombre público es una persona respetable, pero una mujer pública es una puta, en la terminología, en el lenguaje. Bueno, pues hay unas mujeres públicas en San Francisco que no tienen un pelo de tontas y dicen, anda, si me voy con los mineros estos, con el mismo esfuerzo, 10 mineros por día, multiplico por 100 mis ingresos. Y entonces hay una serie de carromatos, que verán ustedes en la película, que emigran de San Francisco y se van todos al pueblo minero con estas señoras, y se abre otra casa al lado del correspondiente bar, y ya se organiza ahí una especie de mini ciudad, una ciudad de mineros, que todo lo explica la película maravillosamente. Bueno, para hacerlo más entretenido aparece, les voy a contar la película, al final el profesor tiene que hacer de todo. Aparece un mormón, que he dicho antes, y aparece un mormón casado con 7 mujeres. Eso de casarse con 7 mujeres no se lo recomienda a nadie, porque por lo visto se peleaban a matar entre unas y otras. Y hay una especialmente salvaje que le tenía revolucionado el corral al mormón, y entonces está desesperado que el mormón llega al pueblo y dice, me tengo que quitar a esta mujer de encima. Y entonces, no tiene un pelo de tonto el mormón, se le ocurre subastar a la mujer que tantos quebraderos de cabeza le hace, que es muy guapa. ¿Quién es la actriz? Bueno, deje todo esto, lo hace el profesor, pero para que vean ustedes, no me distraigan en la última fila, más veces, solo pendiente de lo que digo yo. Bueno, pues es muy guapa y la subasta, pero claro, están los mineros tan deseosos que es muy curioso ver la subasta en la película, cómo va creciendo el precio, y al final, totalmente borracho, Lee Marvin es el que más paga, no sabe lo que paga, no sé cuántas bolsas de oro, y le toca la mujer a Lee Marvin. Lo que pasa es que, sí, está guapa, póngala usted, Jean Sever, póngala usted para que los alumnos de comunicación, para que sepan ustedes lo que es comunicar, hacer una película como Dios manda, y no la mierda de las que se hacen ahora. Y luego, para darle más intríngulis, resulta que llegan a un acuerdo, porque viven juntos Lee Marvin con Clint Eastwood, y entonces el acuerdo es un acuerdo muy civilizado. Lunes, miércoles y viernes con Clint Eastwood, la señora. Y martes, es que es literalmente así, jueves y sábados con Lee Marvin, y el domingo a descansar. La chica está felicísima, ya lo verán en la película. Bueno, además es un musical, unas canciones preciosas, etcétera. Y hay miles de anécdotas curiosísimas, porque resulta que en el bar
están tan borrachos cada vez que van, después de todo el día trabajando, pagan con polvo en oro todos. O sea, que es que allí el oro es tan abundante, la oferta monetaria es tan grande, que el poder adquisitivo de la unidad monetaria o de la fracción de oro es bajísimo y los precios son 100, 1000 veces más altos que en San Francisco. Y a la hora de pagar la botella de whisky o lo que sea, resulta que se cae algo de polvo que se filtra al suelo y entre las tarimas va cayendo, y entonces, ¿qué es lo que resulta? Que hay un tío vivo que se da cuenta y dice, joder, ¿esto qué puede ser? Seguro que por aquí abajo hay muchísimo oro acumulado. Todo esto lo verán ustedes en la película. Entonces empiezan a hacer un túnel debajo del bar, y donde efectivamente, dice, esto es mucho más fácil que con el frío, herándome los dedos, cojo y me quedo todo este polvo sin hacer daño a nadie y me hago hipermillonario. Es lo que hace, pero ¿qué pasa? Que al hacer el túnel y tanto túnel ahí, ¡bum!, al final se hunde el bar. Todo esto lo tienen ustedes que ver porque es que es una película con un guión extraordinario, una gracia inmensa, muy atractiva, y un musical, una música preciosa, la leyenda de la ciudad sin nombre. ¿Por qué traigo a relucir esto? No solo porque estoy dando clases a alumnos de comunicación audiovisual que van a dedicar su vida a esto, al cine, o a ser guionistas o realizadores de televisión, etc. Es para ilustrarles que la inyección monetaria en un entorno normal, cuando hay oro, que es evolutivamente elegido por la humanidad, etc., nunca llega por igual a todos los seres humanos, sino que siempre entra por unos intersticios concretos. Y allí por donde entra, en este caso, en este pueblo concreto, inmediatamente se produce el efecto que hay un gran impacto sobre el poder adquisitivo, que hay tantísima oro que su poder adquisitivo, su oferta es tan grande que el poder adquisitivo precio es muy bajo. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace que se atraiga, es la fuerza impulsora del dinero, muchos bienes y servicios de allí donde están, en San Francisco lejanos, y los servicios de las mujeres públicas, ya lo verán en la peli, porque ¿qué mujer pública va a dejar las comodidades de San Francisco con la calefacción, etcétera, y las sábanas de seda, e irse a la Quinta Puñeta a un pueblo minero? Salvo que le paguen 1000 veces más por cada acto sexual, que es lo que sucede, y se van ahí volando las chicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza impulsora del dinero, un impacto tremendo en un lugar concreto, que afecta de una manera concreta a determinados bienes y servicios. Y por tanto hay una variación de precios relativos, suben muchísimo más unos precios, pero de unos pocos bienes, aquellos que están más próximos al lugar donde se inyecta el dinero. ¿Vale? Una variación o modificación de la estructura de precios relativos. Y luego hay una modificación en la distribución de la renta. Aquellos que primero reciben las nuevas unidades monetarias en forma de nuevo oro pueden comprar bienes y servicios a precios que todavía no han del todo visto afectado por el efecto de la inyección monetaria. Es como, Hayek pone un símil muy bueno, que entra por los ojos. Dice que el dinero entra en el sistema de una manera similar a lo que sucede cuando se vierte miel sobre una mesa de mármol fría. Hagan ustedes el ejemplo del casa, si tienen un bote de miel. Avisen primero a sus madres y a su padre para que no les regañen. Si vierten la miel rápidamente, se produce como un montoncito de miel. Si vierten la miel rápidamente, se produce como un montoncito de miel. Y entonces, poco a poco, si dejan de vertir, la miel se va extendiendo por toda la mesa. Pues lo mismo pasa con el dinero. En un primer momento, la fuerza impulsora del dinero es tal que se multiplican por 1000 los precios en el pueblo minero. Pero ¿qué pasa? Las señoras que cobran tanto en su correspondiente lupanar, el que trae el whisky y gana tantísimo trayéndolo de San Francisco, al final ese oro que tienen termina llegando en una segunda o tercera fase al propio San Francisco, porque hay que comprar con el nuevo dinero las botellas. Oye, que vengo a comprar 1000 botellas al mayorista en San Francisco. Uy, pues no sé si me quedan. Pues te tienen que quedar porque te pago el doble. Ah, pues te pago el doble, te las doy. Porque con el doble sí que tiene un margen tremendo cuando las lleve a los mineros, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le puede pagar el doble? Precisamente con el oro que lleva, que ha conseguido de los mineros a 200 kilómetros. Y a su vez el mayorista, que ha recibido ese pago, a su vez compra a la fábrica, y entonces, ¿qué pasa?
que después de un periodo de tiempo, de un lag temporal, el dinero que se ha extraído poco a poco y paso a paso se va extendiendo por el resto del proceso social, y así hasta que se extiende por todo el proceso social. Pero lo importante es, uno, que nunca se inyecta el dinero de forma por igual a todos, que el impacto tiene lugar en un intersticio concreto del sistema económico, en este caso en el pueblo minero. Dos, que se produce una revolución en la estructura de precios relativos. Hay unos precios que se ven impactados antes y con mucha más intensidad que otros. ¿Qué se ve impactado antes? El precio del alcohol en el pueblo y de los otros servicios que llevan hasta allí. Luego, paso a paso y por etapas, se va extendiendo ese efecto de manera sucesiva. Es lo que se llama, tomen en economía, tiene el nombre de efecto Cantillon. Fue el primero Cantillon el que teorizó al respecto, que el impacto de la unidad monetaria se va extendiendo paulatinamente por el sistema económico, paso a paso y por etapas, nunca de manera general. Se distorsiona la estructura de precios relativos y se produce una redistribución de la renta. ¿Por qué? Porque aquellos que relativamente primero reciben las nuevas unidades monetarias salen ganando en contra de los demás. Por ejemplo, el mayorista de San Francisco, que le pagan el doble por las botellas, el dueño del bar del pueblo minero, resulta que recibe dinero de nueva creación y es capaz de comprar bienes y servicios que necesita en San Francisco con más capacidad adquisitiva, pero a precios que todavía no han absorbido el impacto monetario. Dentro del símil ese de la miel que se vierte en la mesa de mármol, que todavía sigue la montañita y no se ha extendido. Y así, ese es un proceso siempre de, repito, unos pocos que reciben el dinero antes que los demás, un proceso de redistribución de la renta, un proceso de modificación de la estructura de precios relativos y un proceso por la fuerza impulsora del dinero en el que se atraen inversiones reales hacia determinados lugares. Lo que antes era un lugar inhóspito, en las montañas, se convierte en un próspero pueblo minero. ¿Y así hasta cuándo, queridos alumnos? Pues si ustedes en el ejemplo que van a hacer en casa, cómprense un bote de miel, se les gasta el bote de miel, se gasta el bote de miel, cuando se gaste el bote de miel, la montañita ya no recibe nueva miel y entonces irá bajando, 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 hasta que se extienda por toda la mesa. Y eso en términos del ejemplo y de la película, para ilustrar el ejemplo y de lo que estoy explicando, que he puesto, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues si resulta que cada vez, como sucedió con los romanos en el río Miño, tenemos que dedicarle más horas, con el correspondiente, ¿cómo se llama el término? Cuando se pone en una cocina, necesito un cazo que tiene agujeritos, ¿cómo se llama? El filtro, con el correspondiente filtro, unos filtros enormes, se van pasando las arenas y quedan solo las pepitas, pero cada vez hay que dedicarle más horas y pasar más tiempo y más toneladas de tierra para sacar una pepita, hasta que llega un momento en que paulatinamente las pepitas se van agotando. ¿Y qué pasa cuando las pepitas se agotan? Pues cuando las pepitas se agotan, los mineros ven que ahí no pueden seguir y entonces van abandonando poco a poco, empezando por unos, los que más tienen, y dejando al final los que tienen más necesidad, abandonando el pueblo. Y como ya no hay tanta demanda, pues las chicas dicen, esto lo compensa, para ganar lo mismo me vuelvo a San Francisco, y cierran, dan el cierre. Y el del bar, que es casi lo último que se hace, que es beber, pues también. Y al final llega un momento en que el último también se marcha. ¿Y qué es lo que queda? Queda un pueblo fantasma, un pueblo abandonado. Es decir, inversiones reales realizadas simplemente como consecuencia de la fuerza impulsora del dinero en un momento determinado. Pero cuando ese dinero ya ha pasado, pues ahí queda esto que se puede considerar que es una mala inversión, porque no cumple ninguna función. Y vemos, por tanto, y he explicado muy bien, el efecto Cantillon y cómo el dinero solo se inyecta y crece y se introduce por unos lugares
muy concretos del sistema económico, produciendo los efectos de redistribución de la renta, modificación de la estructura de precios relativos y, en última instancia, de mala inversión generalizada allí donde primero impacta. Una digresión histórica en relación con nuestro país. La llegada masiva de dinero, queridos alumnos, es un regalo envenenado. La llegada masiva del oro en España como consecuencia del descubrimiento de América es en gran medida la culpable de que España se convirtiera en un erial económico, en el paria de Europa. Repito, la llegada masiva de dinero es un regalo envenenado. ¿Qué pasó? Llegaban masivamente los galeones llenos de oro, llegaban en primer lugar a Sevilla y concretamente a España. Vamos a hacer el símil, el mismo análisis con el pueblo minero que hemos visto. Impacto, ¿qué es lo que señalan los escolásticos? De lo que precisamente fueron testigos, el doctor Navarro, Martín de Azpilcueta. Impacto, el poder adquisitivo de la unidad monetaria en España cae por los suelos, es decir, los precios en España se multiplicaron. Era mucho más barato comprar cualquier cosa en Francia, Italia y Alemania. Consecuencia, toda la industria, comercio y artesanía española arruinada, dejó de ser competitiva. Toda España arruinada, era mucho más barato comprar. El oro salía rapidísimamente fuera de nuestras fronteras para adquirir los bienes allí donde eran mucho más baratos. Por muchos esfuerzos que hicieran los reyes de poner todo tipo de obstáculos, dificultades o controles. No podía nadie dedicarse a la producción de bienes y servicios en España porque no era rentable, no podía competir con cualquier otro bien fuera, porque aquí los precios eran mucho más altos. Solo había 3 posibles salidas, si no se podía ganar uno la vida: iglesia, mar o casa real. Está recogido en los trabajos clásicos del siglo de oro. Meterse en la iglesia, a vivir de un beneficio eclesiástico; mar, cruzar el océano jugándote la vida para hacer fortuna en las Américas; o casa real, servir al rey en los tercios de Flandes. Pero de producir, el ideal del hidalgo era mantenerse en casa con apariencia de riqueza. Nada de que tuviera las uñas recortadas, que era señal de ser judío morisco que trabajaba, sino uñas muy largas, y eso sí, remendándose siempre los calzones para ocultar su tremenda pobreza. Destruyó el país la llegada del oro. Si el crecimiento monetario fuera el secreto de la prosperidad, sería muy sencillo lograrlo, especialmente en los tiempos actuales. Y ahora, señores, vamos a ponerlos en la máquina del tiempo y vamos a trasladarnos a los momentos actuales. Ya olvidémonos del siglo XIX, del oro cuando era dinero, del sistema de inyección a través de las minas, de la simulación ilustrada por la película que hemos visto y que ustedes van a ver y van a disfrutar y me van a agradecer siempre que se la haya recomendado, porque es un clásico. Y vayamos a la situación actual. ¿Cómo se inyecta hoy en día dinero? El dinero, queridos alumnos, nos fue expropiado violentamente por los gobernantes, por los gobiernos y estados. Nos quitaron el oro y nos obligaron a la fuerza a aceptar papel moneda, un medio fiduciario. Esto lo hicieron, y es una paradoja, apoyándose en el teorema regresivo del dinero, porque durante mucho tiempo se utilizaban certificados del dinero, oro depositado en los bancos en forma de papel, vale por tanto oro o onzas que he depositado en el banco. A la gente le era más cómodo llevar el papel si confiaba en el banco y ahí estaba su oro, que llevar las monedas, que pesaban más, etcétera. Cuando llega a Papá Estado, ya explicaremos esto con más detalle, sobre todo el trimestre que viene, pues se queda con todo el oro y dice: a partir de ahora solo utilizáis papel. Y lo que hicieron los seres humanos es decir: bueno, al día siguiente no vamos a dar un salto en el vacío. Si ayer pensábamos que el papel moneda tenía este poder adquisitivo, suponemos que hoy, más o menos tentativa y tímidamente, tendrá algo parecido. Y es lo que pasó. De manera que seguimos intercambiando ahora con papel moneda puramente fiduciario, suponiéndole un poder adquisitivo semejante al que tenía antes, en función del teorema regresivo del dinero.
Es cierto que papá Estado nos expropió el oro para manipular, tener la capacidad de multiplicar el dinero a su antojo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad sencilla de ¿qué? Financiar guerras, genocidios, manipular a la ciudadanía, comprar votos, dar subvenciones, conseguir favores políticos. Y así llegamos hasta el sistema actual. Y actualmente, ¿cómo se inyecta la oferta monetaria? Se inyecta por 3 procedimientos. Vamos a ver los 3 procedimientos por los que se inyecta la oferta monetaria actualmente. El primer procedimiento es mediante la monetización del déficit público. ¿Qué significa esto? Monetizar el déficit público, que el Estado gasta más de lo que ingresa y la diferencia la paga, o sea, gasta más de lo que ingresa en forma de impuestos y la diferencia la paga emitiendo papel moneda, chin, 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 chin. El segundo procedimiento es el que da lugar a mi libro de 680 páginas, traducido a 27 idiomas y el que más fama me ha dado. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Es el procedimiento por el cual se inyecta dinero a través del proceso de expansión crediticia que lleva a cabo la banca cuando recibe el privilegio para poder actuar con un coeficiente de reserva fraccionario. Es decir, en vez de mantener siempre el 100% del dinero que se les ha depositado a la vista, se apropian de una parte importante de él para sus negocios particulares. Yo deposito en el banco 1.000 euros y el banco, en vez de mantener los 1.000 euros, coge 900 y los presta. Expansión crediticia. Y entonces de la nada crea dinero. Yo, nadie dudará que tengo en mi saldo de tesorería 1.000 euros en forma de depósito en el banco. Pero como el banco se ha apropiado de 900 y se los ha prestado a otro señor, nadie dudará que tiene en su saldo de tesorería 900. De golpe, en vez de haber 1.000 de oferta monetaria, hay 1.900. Pero aquí no para el asunto, porque este señor que recibe el préstamo a su vez paga, y los que reciben esos 900 de pagos, si lo meten en sus respectivos bancos o en el mismo, esos 900, el banco se queda con 90 y presta 810. Y hay 1.000 más 900 más 810, y a su vez los que reciben los 810 de préstamo los meten en los bancos y los bancos se quedan con el 10% y prestan. Es lo que se conoce el proceso de expansión crediticia, y se puede incluso ilustrar matemáticamente de una manera mecánica, que no es exacta y que tiene la misma crítica que he dado a la ecuación de intercambio, diciendo que la capacidad de expansión de masa monetaria en forma de depósitos de nueva creación que lleva a cabo la banca privilegiada para operar con un coeficiente de reserva fraccionaria es igual a la masa monetaria originaria, que se llama masa monetaria, partida por el coeficiente de caja. Si el coeficiente que mantienen en caja es el 10%, 1 partido por 0,10, los bancos multiplican por 10 la masa monetaria. Y hoy en día el sistema principal tradicional, hasta ahora, hasta prácticamente la pandemia, de creación monetaria, era mediante la expansión crediticia que lleva a cabo una banca privilegiada que, en contra de los principios generales del derecho de propiedad que exige un sistema capitalista sano para funcionar, tiene el privilegio para apropiarse, privilegio ya sola, no nadie más, que si lo hace cualquier otra persona en cualquier otro contexto comete un delito de apropiación indebida y va 4 años a la cárcel, el que no mantiene el tantum de no equivalente siempre a disposición del depositante, pero los banqueros han conseguido ese privilegio. ¿Por qué? Porque el Estado se lo ha dado, porque se ha dado cuenta que la capacidad de emitir dinero es tremenda y súper lucrativa. Se lo concede a los banqueros privados, todo ello orquestado por los bancos centrales, que son los principales responsables de todo este asalto a mano armada, que es un insulto a la inteligencia y que parece increíble que hoy en día se siga llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el principal beneficiario de esa capacidad expansiva de creación de dinero que lleva a cabo la banca es el propio Estado. El segundo procedimiento, por tanto, para inyección monetaria es a través del proceso de expansión crediticia bancaria que lleva a cabo un sistema de banca orquestado por los bancos centrales que opera de manera privilegiada con un coeficiente de reserva que no es del 100%, de reserva fraccionaria. Y el tercer procedimiento por el que hoy en día se inyecta dinero en el sistema económico es a través de lo que se llama las operaciones de mercado abierto. Tomen nota, Open Market Operations, operaciones de mercado abierto. Significa que el Estado o el Banco Central crea dinero, chin, 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 y con ese dinero compra títulos en la bolsa, por ejemplo, de deuda pública, u obligaciones corporativas o acciones.
Esos son los tres procedimientos por los que hoy en día se inyecta oferta monetaria en el sistema económico. Hay una íntima relación, tendré que hacer esta observación, entre el tercer sistema, que es las operaciones de mercado abierto, Open Market Operations, y el primer sistema, que es la financiación del déficit público. ¿Por qué hay una íntima relación? Porque los estados gastan más de lo que ingresan en impuestos, y no es que emitan dinero para pagar la diferencia, sino que para salvar las apariencias cubren la diferencia emitiendo deuda pública. Es decir, por favor, darme vosotros el dinero que me falte, yo os doy unos títulos de deuda que percibirán intereses durante 5 o 10 años y luego lo devuelvo. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Tercer procedimiento. Se llevan a cabo operaciones de mercado abierto, es decir, con dinero de nueva creación. Señorita, no me distraiga. Con dinero de nueva creación, chin, 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 se compra la deuda pública. Y esto es lo que se llama, tiene el nombre de, tomen nota, quantitative easing. Es que no sé cómo traducirlo en castellano. Se ha generalizado tanto el término en inglés. Cuantitativo, facilidad cuantitativa, en pocas palabras, creación de dinero para comprar los títulos de deuda pública. Queridos alumnos, por cualquiera de estos tres procedimientos, o de manera combinada los tres, hay que reconocer que desde ya antes de la pandemia, pero sobre todo en la pandemia, el procedimiento por antonomasia que ha sustituido al tradicional, el tradicional era la expansión crediticia de la banca, pues en los últimos años se ha sustituido por el procedimiento de monetización del déficit público a través de operaciones de mercado abierto. Y ahora, pues estamos en una fase de retirada de este procedimiento tan anómalo de monetización del déficit público a través de operaciones de mercado abierto, y se espera que retome el testigo de la creación de oferta monetaria, la expansión crediticia. Y estamos en esa tesitura histórica en este momento. A ver si esto va a suceder y cómo y de qué manera, porque no hay precedentes. No importa el sistema, también se producen los efectos que he visto antes. Nunca se distribuye, queridos alumnos, nunca se distribuye el dinero de la misma manera a todo el mundo, porque si se hiciera así no tendría ningún efecto real. Es lo que se plantea, la pregunta que se plantea David Hume en su ensayo of Money. ¿Qué pasaría si todos los ingleses se levantaran mañana? Esto dice Hume en el siglo, a comienzos del 18, del 19, se levantaran mañana y tuvieran todos el doble de saldos de tesorería. ¿Qué pasará si todos nos levantáramos mañana y tuviéramos el doble de dinero? ¡Todos! Pregunta Hume, ¿seríamos más ricos? No. Dice, ¿habría más vacas? ¿Habría más granjas? ¿Más talleres artesanos? ¿Más caballos? ¿Más barcos en el Reino Unido? Dice, no. Habría exactamente los mismos, seríamos igual de ricos. ¿Qué es lo que sucedería si todos tuviéramos el doble de saldo de tesorería y nos levantáramos mañana? Todos iríamos, ¡uy, qué suerte, me ha tocado la lotería, vamos a comprar! ¿Pero qué pasaría? El poder adquisitivo de la unidad monetaria caería por los suelos, ante ese crecimiento tremendo de la oferta, y los precios se duplicarían, quedaríamos igual como estábamos antes. Si se distribuye, queridos alumnos, a ver quién está grabando esto, si se distribuye el dinero por partes iguales, que es el helicóptero, pobrecillos, alumnos de grado, que es el helicóptero famoso de Friedman, que copia de manera ignominiosa el argumento de Hume, no tiene ningún efecto. Fíjense ustedes la fuerza impulsora del dinero, cómo mis alumnos, y sobre todo las alumnas, que son las más cicateras, se han lanzado al suelo a recoger los billetes. No tendría ningún efecto. Por cierto, luego al final los delegados me los tienen que recoger todos y ningún año en 39 me ha faltado uno, ¿eh? Aquí no va a salir nadie sin que me los devuelva. Queridos alumnos, si la solución de todos los problemas económicos fuera inyectar dinero, no habría ningún problema. Real Decreto Ley, mañana, o del Banco Central Europeo, que todo se soluciona con dinero, no hay ningún problema. A partir de mañana todas las cuentas bancarias se le añade un cero. Y ya tenemos la prosperidad. No, queridos alumnos. Entonces, ¿qué? Entonces,
¿Por qué es aparentemente próspero inyectar oferta monetaria? Y aquí viene la respuesta, el secreto. Porque se inyecta por unos lugares concretos, y son unos pocos los que primero reciben las unidades monetarias. Esos pocos salen ganando a costa de los demás. Hay un proceso de redistribución de la renta, hay un proceso de distorsión de la estructura de precios relativos, y hay un proceso de mala inversión generalizada. Y me da lo mismo que sea a través de un proceso de expansión crediticia. Y ahora vamos a seguir con el ejemplo. Yo soy la banca y doy masivamente préstamos a estos, póngase usted de pie, promotores inmobiliarios, para que construyan. España es el país más chulo del mundo, 700.000 viviendas en la costa al año, más que el resto de todos los países de la Unión Europea juntos. Ahí están mis miles de millones de nueva creación. Levanten usted que lo vea todo el mundo. Él solo lo recibe. Y hay un señor que se llama el Pocero, que yo no sé si ustedes sabrán quién es, que construye una ciudad fantasma, que es el equivalente a la de los mineros, que se llama Seseña, que pueden ustedes ir a visitar ahí, en mitad de la nada, y que está fenomenalmente construida, llena de edificios altos, vacíos todos. No, levántese, carajo, que todavía tiene usted, no viva la libertad, carajo, sino levántese, carajo. Bien. Proceso de expansión crediticia. No dan los préstamos a todo el mundo, sino que hay unos primeros que son siempre los beneficiarios. Pero llega papá Estado y dice, pues voy a dar una subvención a los mineros de Unosa, estoy poniendo un ejemplo, que va a ser usted minera de Unosa, levántese que tiene cada minera, y le doy 100.000 millones, ande, porque hay que favorecer el empleo, hay que favorecer el empleo en Asturias, y los mineros de Unosa, o me da lo mismo que sean los estudiantes que reciben una subvención, o los que sean, reciben un dinero de nueva creación, en forma de déficit que se monetiza. Pero luego llega quantitative easing, y dice el Banco Central Europeo, uy, esto está muy mal, vamos a comprar la deuda pública. Y entonces creamos un 40% de oferta monetaria y compramos deuda pública, masivamente. ¿Y quiénes son los que tienen la deuda pública? Pues instituciones financieras, bancos, compañías de seguros, inversores, gestores, entre otros un servidor, señores. Yo tengo una compañía de seguros de vida, queridos alumnos, y en el momento peor, después de la gran recesión, el año 2009, compramos 300 millones de euros de deuda del Reino de España al 7% a 30 años, vencimiento 2042, pues yo tenía los 300 millones. Pero ¿qué pasa? Que luego hay un don gilipollas que se llama Mario Draghi, continuada por otra y dice, vamos a crear dinero masivamente y comprar dinero. ¿Y qué lo hace? Crean masivamente y me compran a mí mi deuda pública a un precio extraordinariamente alto. ¿Me tendría que poner yo aquí? No. ¡Cojonudo! Don Mario Draghi, gracias. ¿Y saben ustedes a cuánto ponen el tipo de interés de la deuda que tenía? Al 0,69%. Lo que yo te había comprado al 7% de deuda pública, precio muy bajo, pagan a un nivel como no se había visto nunca en la historia de la humanidad. De hecho, bajan los tipos de interés a cero, incluso negativos. Me generan unas plusvalías inmensas, me hacen hipermillonario. ¡Qué injusticia, carajo! Pues sí, pero por gilipollas que son. ¿Lo entienden? Y luego se quejan, es que la economía de mercado genera desigualdad. No, la genera usted interviniendo y manipulando el dinero. Y luego, igual, y exactamente igual que en la leyenda de la ciudad sin nombre, porque usted para construir el AVE, o lo que sea, ¿qué es lo que hace? Contrata mano de obra, páguele una parte a este señor, y al otro, y cemento, páguele otra parte, y ellos, y usted, con el dinero que recibe, tiene que contratar, compra sus casas, páguele al lado, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? La miel se va extendiendo paulatinamente. Los precios, los que primero reciben el dinero, usted y yo, salimos ganando a costa de los demás, porque podemos comprar bienes y servicios a precios antiguos, que todavía no han recibido el impacto de la nueva relación monetaria, con más capacidad de compra. Y usted se hace rica, usted, el Pocero, se hace millonario. Un día yo paseaba por el puerto de Sóller y veo que hay un barco de 50 metros, espectacular. Y digo, ¿y este barco de quién es? ¿Será de un moro? No. Tenía bandera española. 4 cubiertas. 7 marineras guapísimas. Digo, ¿quién será este hipermillonario?
¿Quién será este tío? ¿Será Botín? ¿Será? No, pregunto, ¿y saben ustedes quién era? ¡El cabrón del Pocero! ¡El de Seseña! Hay que joderse, hipermillonario. Porque la inyección de dinero la ha favorecido a él, a usted y a mí. Hemos salido ganando en perjuicio de los demás. ¿Por qué? Porque hemos sido los primeros en recibir esa inyección monetaria. Se ha producido una redistribución de la renta y se ha modificado la estructura de precios relativos. Los bienes más próximos a los afortunados crecen el precio más rápidamente que el resto. ¿Y qué pasa con el resto de la mayoría silenciosa? Usted, se quedan con cara de idiotas, porque sin darse cuenta y de manera diluida ven que los precios empiezan a subir y que sus unidades monetarias son las mismas. Redistribución de la renta, modificación de la estructura de precios relativos y luego mala inversión generalizada. Porque una vez que ya el dinero se ha extendido por toda la sociedad, después de X periodo de tiempo y se han culminado todas las etapas, entonces ya, ¿qué pasa? Siéntese. La Seseña, no, todavía no. Se pone de manifiesto que la Seseña fue un error. Que los 700.000, el millón de viviendas y apartamentos en la costa no había que haberlos producido nunca, pero ahí están. Igual que el pueblo de la leyenda de la ciudad sin nombre, pueblo abandonado minero. Y usted también se sienta, ¿y qué es lo que pasa? Pues que ya, una vez que el dinero se extiende, fíjense que esta idea es esencial, ¿eh? Les estoy explicando a ustedes la esencia de la ciencia económica que poca gente entiende. Una vez que el dinero ya se ha extendido por igual, la miel por igual entre todos, la demanda que hacen ustedes no corresponde a la que en términos reales se ha generado atrayendo recursos para hacer la Seseña, o en los subsidios, o en el AVE, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejan de ser rentables, se pone en evidencia que toda la inversión real que se hizo como consecuencia del primer impacto monetario es un error y es insostenible. No es sostenible porque cuando el dinero ya se extiende por todos, el bolsillo de todo el mundo, nosotros no patrocinamos, la ciudadanía no patrocina esas inversiones emprendidas en el origen solamente como consecuencia de la fuerza impulsora o la capacidad de impacto que tenía el dinero de nueva creación en ese intersticio concreto. Y entonces, ¿por qué inyectan las autoridades dinero? Porque a río revuelto ganancia de pescadores. Porque hay unos que salen ganando y otros que salen perdiendo. Porque hay un clamor popular en el Financial Times, Wall Street Journal, para que bajen los tipos de interés, etcétera. Son los órganos de los financieros que se van a forrar si les vuelven a inyectar dinero comprando deuda pública o operaciones de mercado abierto o activos financieros. Y luego los políticos siempre se fijan, porque todo esto lleva meses, a veces años, pueden vender al público la aparente prosperidad. Es que se está generando un empleo del carajo enorme en Seseña. Es que es de lo más próspero Asturias con las subvenciones a los mineros. Es que la bolsa no deja de subir. No te jode cómo no va a dejar de subir si estoy todo el día comprando. Si es que al final el Banco Central Europeo ha comprado el 30% de todos los títulos. Y eso genera prosperidad y eso se vende, especialmente en las elecciones. ¿Que todo se va a revertir y se va a ir al carajo porque es insostenible en forma de una recesión? Sí, pero eso será mañana y ya veremos qué pasa mañana. Porque el dinero es, señores, un papel, nada, solo se utiliza para engañarnos, pero tiene una fuerza impulsora tremenda. Poderoso caballero es don dinero. Un dinero sin fuerza impulsora no es dinero. Y si el secreto fuera hacer dinero, ya les digo, no hay ningún problema. Un cero a todas las cuentas, o pásese que mañana todo el que tenga un billete le vamos a dar otro. ¿Por qué no lo hacen así? Porque no tienen efecto real. Hay un ejemplo reciente de eso, ¿eh? Biden, en la época de la pandemia, mandó un cheque a todos los americanos, a todas las familias, en función de, si tenía un hijo, mi hermana que vive en Houston recibió un cheque de $1.500. Eso no tiene ningún efecto real, salvo mantener, que se pensaba que iba a caer el poder adquisitivo, que iba a caer el precio de los bienes, que iba a haber mucha deflación por el aumento de la incertidumbre derivada de la pandemia, pues mantener el poder adquisitivo de la unidad monetaria sin que subiera tanto. No tiene ningún efecto real. Los gobernantes utilizan el dinero y nos lo han expropiado para manipularlo a su antojo.
persiguiendo sus fines particulares, que pueden ser desde una elección decir, renta social mínima, 400 euros a todo el mundo, o 800, subida de salario mínimo, etcétera. Y eso nos destroza la vida, porque es una tentación y poca gente puede resistirse a eso, si vienen y le ofrecen papelitos, y consiguen votos. Y pensiones que se van a actualizar. Oiga, que es que la pensión de los nuevos pensionistas es muy superior al salario medio de los que estamos trabajando, no importa, porque son una barbaridad, 20% de todos los votos, y compran votos con dinero de nueva creación, manipulando. ¿Y esto qué pasa? Que de entrada genera alegría, prosperidad, pero destroza la economía porque da lugar a una mala asignación generalizada de las inversiones. Y esa es la teoría austríaca del ciclo. Veremos el mecanismo concreto a través del proceso de expansión crediticia a partir de Navidades. Los alumnos de grado no van a tener la oportunidad, pero si quieren profundizar, ahí tienen mi libro. Y ahí me gustaría que la lección de hoy no se les olvidara nunca en su vida, porque es una lección importantísima. Y voy a terminar con unas observaciones relativas al concepto de inflación y deflación. El poder adquisitivo del dinero siempre está cambiando, incluso aunque no se manipule o no se descubran nuevas minas, pero varía en proporción pequeña y a efectos prácticos de una manera que no es muy distorsionadora. ¿Por qué varía? Porque siempre se producen mutaciones en el precio del dinero, poder adquisitivo, que pueden tener su origen en el lado monetario o en el lado de las mercancías. En el lado monetario ya las he explicado, cuando se inyecta nuevo dinero, y qué efectos tiene. Y por el lado de las mercancías, también, si hay muy mala cosecha de trigo, el precio del trigo y del pan, pues se pone por las nubes. Quiere decir que el precio del dinero en términos de pan cae. O sea que tiene muy poca capacidad adquisitiva nuestra unidad monetaria. Y como continuamente está cambiando por las circunstancias del mercado, la estructura de la oferta, continuamente está cambiando el poder adquisitivo por el lado de las mercancías. Ahora, tenemos que ser capaces de distinguir las mutaciones que proceden del lado de las mercancías, en el poder adquisitivo del dinero, de las mutaciones que proceden del lado monetario. La distinción más clara es la siguiente: cuando el origen está en una mutación por el lado de las mercancías, solo se ve afectado el precio de las mercancías cuya oferta haya cambiado. Es muy raro que haya una contracción de la oferta en todas las mercancías, salvo que haya una catástrofe natural o una guerra. Las mutaciones que tienen el origen monetario, sin embargo, en mayor o menor medida afectan a todos los bienes y servicios, pero no por igual, porque no es cierta la ecuación de intercambio, no es proporcional el aumento. Repito, siempre hay unos que reciben un impacto mayor y antes que otros, y un proceso de redistribución de la renta y mala asignación de recursos. La tan llamada crisis del petróleo no fue una crisis del petróleo, esto es un engaño. ¡Ay, que el petróleo ha subido muchísimo de precios, sinvergüenzas! No, la OPEP no, subieron todos los precios en mayor o menor medida. Fue una crisis por el lado monetario, resultado de una inyección monetaria inmensa en dólares que llevó a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos durante muchos años para financiar la guerra del Vietnam. Y esto impactó en todos los bienes en mayor o menor medida y especialmente hasta que se hartaron en los bienes energéticos del petróleo. Se llamó crisis del petróleo para que, engañando a la ciudadanía, dirigiéramos nuestras iras contra los productores del petróleo, pero en realidad el origen estaba en las autoridades monetarias, que quieren siempre lanzar una cortina de humo y engañar a la ciudadanía y que no se dé cuenta que son ellos los responsables de que haya caído por el suelo la capacidad adquisitiva de nuestra unidad monetaria como consecuencia de la cantidad de dinero que han inyectado para financiar una guerra, además. No solo una guerra, sino el famoso objetivo del presidente Johnson, del estado del bienestar, la nueva, The New Society. Y hay dos mutaciones por el lado monetario, y con esto voy a terminar la clase de hoy, que tenemos que mencionar ahora. A una se la denomina de manera coloquial inflación.
y a otra se la denomina deflación. La inflación, ¿en qué consiste? Tomen buena nota y escríbanlo, ¿eh? La inflación es una mutación del poder adquisitivo de la unidad monetaria que tiene su origen en el lado monetario y que consiste bien en un incremento de la oferta monetaria, lo que se infla, lo que originariamente la terminología inflación quería recoger, lo que se infla es la cantidad de dinero que se inyecta en el sistema. Y esa inflación puede provenir de que se crea nuevo dinero y se inyecta por los tres procedimientos vistos: déficit público que se financia con nuevo dinero, expansión crediticia o operaciones de mercado abierto. O hay otra manera de inyectar dinero: si reducimos nuestra demanda de dinero, todos decimos, me parece que nos sobra mucho saldo de tesorería, vamos a reducirlo a la mitad. Una disminución de la demanda de dinero es equivalente a un aumento de la oferta de dinero. Y en eso consiste la inflación, que a igualdad de circunstancias, ceteris paribus, se plasma o se ilustra en forma de un incremento de los precios en términos de unidades monetarias. No es que los precios crezcan, queridos alumnos, es que el poder adquisitivo, precio del dinero, cae como consecuencia de la inyección de oferta monetaria bien deliberada por los tres procedimientos vistos, que es lo que se suele hacer, sobre todo, o bien por disminución de la demanda de dinero, que es mucho más estable. A igualdad de circunstancias, porque puede ser que la inyección tremenda de dinero no se plasme en aumento de precios, si es que hay un efecto que neutraliza el primero. ¿Y qué es lo que puede suceder? Imagínense que se inyecta muchísimo dinero, el poder adquisitivo tendría que caer, es decir, los precios subir, pero si simultáneamente estamos en un proceso histórico en el que, como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, internet, etcétera, y sobre todo la introducción en el circuito de producción del mundo de 1.200 millones de personas, concretamente de chinos, se produce un aumento de la productividad de bienes y servicios como jamás se había visto. ¿Y entonces qué pasa? Que por un lado la inyección monetaria tendería a hacer que los precios subieran, pero como se solapa con un efecto de gran incremento de la oferta de los bienes, que tendría que hacer que el precio de los bienes cayesen, se compensan unos con otros y hemos visto durante décadas, después del año 2000, que los precios no subían. Y nos decían las líderes y autoridades económicas que habíamos alcanzado el mejor de los mundos. Habíamos solucionado todos los problemas. Pero no, señores, se estaban produciendo y estábamos cavando nuestra tumba. Porque precisamente al no ilustrarse con forma de crecimiento de precios, los políticos, autoridades monetarias, etcétera, dijeron, esto es jauja, podemos seguir inyectando lo que nos diera la gana, con los efectos que hemos visto, unos forrándose, los seseños, otros haciendo carreteras por las que nadie pasa, a río revuelto ganancia de pescadores, el profesor Huerta hipermillonario, ya lo dice el mundo, etcétera. Y todos contentos. Sí, sí. Y como explico en mi libro, al final el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, descubre los errores cometidos y revierte todo. El party is over. Luego, Alan Greenspan llora, había exuberancia irracional, pero si eres tú el culpable, el que has creado todo esto, el presidente de la Reserva Federal, y todo se desmorona en forma de la grandísima recesión de 2008. Exactamente lo mismo que pasó en los años 20 del siglo XX. Se había alcanzado la cuadratura del círculo. Los años del Gran Gatsby, la Gran Alegría, el jazz, etcétera, el Charleston. Se inyectaba dinero a tutiplén desde la creación de la Reserva Federal, el día de mi cumpleaños, 23 de diciembre, el sábado, me pueden regalar lo que quieran, jamones, etcétera. 23 de diciembre de 1913, se crea la Reserva Federal, venga a inyectar dinero, se produce una burbuja, una alegría tremenda, pero como estamos en la introducción de nuevas tecnologías, la producción en cadena, en serie, motor Ford, etcétera, hay también un incremento tremendo de la oferta en bienes y servicios y no se produce en términos de bienes, de precios, de bienes de consumo, un crecimiento apreciable de los precios, lo cual hace que todavía da una coartada para seguir inyectando todavía con más intensidad hasta que se produce el crack del 29 y la Gran Depresión. Les estoy explicando todo concatenado de manera sintética para que entiendan el mundo en el que viven.
y sepan interpretar los hechos económicos que les rodean o que le vayan a rodear en el futuro de su vida. Luego, lo que se infla es la cantidad de dinero. El efecto que suele tener es que al aumentar la oferta, si aumenta la oferta de patatas, ¿qué se pasa con el precio de las patatas? Determinantes individuales del precio que tiende a caer. Pues si se aumenta la oferta de dinero, el precio del dinero tiende a caer, es decir, su poder adquisitivo tiende a caer. ¿Y esto cómo lo visualizamos? En forma de que los precios de los bienes y servicios están creciendo muchísimo. Luego, estos 3 años que hemos tenido una inflación del 7%, 8% al año, no es que los precios subieran, no. Es que el poder adquisitivo de nuestra unidad monetaria estaba cayendo. ¿Por qué? Porque se había creado un 40% de nueva oferta monetaria por el Banco Central Europeo y se nos había colocado en nuestros bolsillos. Bien, es cierto que el proceso de colocación unos salen ganando y otros perdiendo, pero al final, cuando ya se absorbe todo, llega al bolsillo de todo el mundo. Y por eso hay un clamor, entre comillas, popular, por hacer inflación. ¿Quiénes son los que claman por inflación? Los que piensan que se van a forrar. Río revuelto, ganancia de pescadores, los primeros que van a recibir el dinero van a salir ganando y son los que ya empiezan a presionar al Banco Central Europeo para que empiece a bajar los tipos de interés y a volver a hacer inflación y a gastar y a hacer obras públicas, etcétera. El otro concepto, que es el contrario, es el concepto de deflación. Es una mutación por el lado monetario que consiste en una disminución de la oferta monetaria, o si quieren ustedes, un aumento de la demanda de dinero, que es lo mismo. Y si disminuye la oferta monetaria, ¿qué pasa si disminuye la oferta porque hay unas heladas tremendas y desaparecen las patatas del mercado? ¿Qué pasa con el precio de las patatas en el mercado, que son muy escasos? ¡Suben! Bueno, pues ¿qué pasa si cae la oferta monetaria con el precio del dinero? Pues sube. Y el precio del dinero es su poder adquisitivo. Y si sube el poder adquisitivo del dinero, ¿cómo visualizamos eso? En forma de que todos los precios en términos de unidades monetarias se hunden. Y esta es la consecuencia a igualdad de circunstancias. ¿Y qué es lo que pasa? Y es la gran tragedia. Que a efectos prácticos, coloquiales, del día a día, de la prensa salmonada, de las discusiones en el Parlamento y, por último, y es una desgracia, de los propios libros científicos, se ha pasado a denominar inflación y deflación no a lo que de verdad es el incremento de la oferta monetaria o su contracción, o el concomitante aumento o disminución de la demanda, no, sino a los efectos que tiene igualdad de circunstancias. Se llama inflación a la subida de precios y deflación a la caída. ¿Y esto por qué? Porque les interesa a los gobernantes y a los estados que manipulan nuestras vidas. Si nos engañan y dicen que la inflación es la subida de precios, entonces nosotros orientamos nuestras iras a aquellos que nos suben los precios. Si dijeran inflación o deflación es la inyección de dinero o la contracción, sabríamos que el responsable, ¿quién es? El que inyecta el dinero, es decir, el Banco Central. Al que hay que procesar y meter en la cárcel es al Consejo del Banco Central Europeo y a todo el Consejo de la Reserva Federal. Y no al pollo o a la energía, etcétera. Somos objeto de una manipulación continua, con finalidades políticas concretas, que nos engañan, y solo mediante un conocimiento de la ciencia económica podemos descubrir dónde está el engaño y aproximarnos a la verdad. Pues bien, queridos alumnos, no quiero que nadie se levante. Ahora, por favor, los dos delegados, todo el mundo a recoger los billetes que tiene cerca. Venga, por favor. Usted, todos los que tienen alrededor, Catediano, aquí usted, señoritas, vayan todos los que tienen, usted también, vayan contando, pónganlos juntos y los cuentas me los van a dar. Venga, usted, señorita, sí, hagan una foto, son nuevos, están numerados.